Y continuando con el estudio que veníamos realizando, así que dicho esto, amigos míos, continuamos relatando el libro de los Hechos, porque acá están las verdaderas enseñanzas, como les he dicho, porque esto es lo que hicieron los discípulos guiados por el Espíritu Santo, aquella promesa que Jesús le hizo a sus discípulos antes de partir. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pies, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. Esto que le ocurrió a Pedro y a Juan en la puerta del templo, con este paralítico que estaba y que pedía limosna, el versículo 17 de Marcos, capítulo 16, versículo 17 de Marcos. Vamos a ver qué le dijo Jesús a sus discípulos antes de partir. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos. Y es lo que ocurre aquí con este paralítico que estaba en el templo pidiendo limosna. Vamos a continuar. Y todo el pueblo le vio andar a alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia
lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer, que su ungido había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a Jesús el Mesías que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido de tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta dentro de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis de todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esto lo encuentra en Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 19. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro Padre, diciendo: a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Acá detengámonos porque dice que vinieron con los saduceos. Saduceo era una secta de los judíos que no creían en la resurrección. Ellos no creían en que había resurrección después de esta vida. Por eso tenían saduceos y fariseos, había ahí una disputa. Porque los fariseos creían que había resurrección y los saduceos no creían esto. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5.000. Vea usted, hermano, que acá las primicias, los primeros frutos, se estaban acumulando en el granero, pero no eran fruto de la tierra, era fruto de hombres y mujeres que creían. Esas son las primicias, las que habla Juan en Revelaciones. Ellos son los que siguen al Cordero donde quiera que se vaya, porque ellos son los primeros en creer en el Mesías. Por lo tanto, el Señor los probó como el oro al fuego, porque entregaron sus vidas, pero no rechazaron el mensaje, no rechazaron a nuestro Señor Jesús. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Recuerde que Jesús estuvo ante Caifás, el sumo sacerdote. O sea que estamos reconstruyendo la historia del primer año, porque Caifás todavía era sacerdote. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo
de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo. Dos líneas que se unen en un solo punto forman un ángulo. No triángulo. No hay un triángulo, hay un ángulo. Está el Padre, el Dios Todopoderoso y su Hijo. Eso es un ángulo. Dos que se unen en un punto. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Ellos eran hombres sin letra, nunca habían sido escribas ni fariseos, eran pescadores, no tenían estudio, no eran los escribas, los fariseos, que tenían todas las escrituras y ellos creían saberse todo. Pero ya ve que no reconocieron los fariseos a Jesús, y ellos eran los que se creían con potestad de reconocer todas las escrituras. Verá, hermano, que ustedes, que quienes condenaron a muerte a Jesús fueron los fariseos, porque no entendieron el mensaje de los profetas que le anunciaba que el Dios Todopoderoso iba a enviar al Mesías, al ungido, a su Mesías, aquel que los profetas habían anunciado de antemano, que vendría el ungido del Dios Todopoderoso y traería en sus alas sanidad. Como en el episodio anterior le comenté, que se refiere al manto que llevaba Jesús y que en sus 4 puntas tenían el cordón que Moisés había dado al pueblo de Israel, que debían coserse en sus 4 esquinas, una trencita de color azul, de lino. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaba entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. En el nombre de Jesús se está refiriendo. Y llamándolo le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, soberano Elohim, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron
en uno contra el Señor y contra su Mesías, contra el Señor Elohim y contra su Mesías, nos está diciendo las Escrituras. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús. Ahí está corroborando esto. ¿A quién ungiste? ¿Quién ungió a Jesús? El Dios Todopoderoso. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Por eso Jesús es el Mesías. Mesías quiere decir ungido. Jesús, el ungido. ¿El ungido de quién? Del Dios Todopoderoso, el Padre. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, todos ellos se unieron contra su Mesías, contra su ungido, contra su enviado, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablando con denuedo la palabra de Dios. Y vamos a volver al versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Y qué es lo que tenía que suceder? Que iban a matar al ungido. Por eso dice, Jesús habla a sus discípulos en una oportunidad en parábola, y verá que esta parábola tiene que ver con el Padre y con el Hijo, a quien mataron, juntándose el pueblo con los gentiles, con Poncio Pilato y todo, mataron al dador de la vida. Jesús entrega esta parábola al pueblo en el capítulo 20 de Lucas, el versículo 1, vamos a leer. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Escuche esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron y fue herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolo dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere les desmenuzará. Acá hace una parábola y se refiere a que nuestro Señor, Elohim, el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas,
de los cielos, de la tierra y todo lo que en ello hay. Iba a enviar a su Hijo amado. Eso es lo que quiere decir la parábola. Eso es lo que quiere decir Jesús en la parábola a sus discípulos. Que el Padre, el Dios Todopoderoso, iba a enviar a su Hijo amado a la viña. ¿Y qué hicieron con ese Hijo amado? Lo mataron. Lo mataron, mis hermanos. Bien, continuemos con la lectura del libro de los Hechos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredad o casa, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según la necesidad. Bien, amigos, vamos a llegar hasta el capítulo 5, porque si no se va a hacer muy extenso el video. No sé cuánto me va a llevar a hacer todo el libro de los Hechos, pero lo voy a grabar todo en video. Todo lo que está escrito en el libro de los Hechos lo voy a grabar en video sucesivos, desde un capítulo a otro. En este video llegamos hasta el capítulo 5. En este video llegamos a... Y luego vamos a seguir avanzando en otro video. Así que, amigos míos, siempre digo que no son mis palabras las que hablo, son las palabras que están escritas. Solo que algunos de mis hermanos no quieren estudiar este libro porque no quieren conocer la verdad, porque aquí ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Por eso el nombre del video es Lo que Dios hizo a través del Espíritu Santo enviado a sus discípulos, en el primer siglo y los siglos sucesivos. Y quizás muchos no lo van a querer ver este video. Sé que muchos no lo quieren ver, porque acá hay realidades que no puedes refutar, amigo mío. Y una de las cosas que no puedes refutar es que ellos fueron guiados por el Espíritu Santo y hablaron de acuerdo a lo que les iba entregando el Espíritu Santo. Y por eso aquí están las verdaderas enseñanzas, lo que tú tienes que hacer para identificarte con tu Mesías, con el ungido, porque debes lavarte en su nombre, porque se le dio un nombre que sobre todo nombre. Ese nombre es Jesús el Mesías, Jesús el ungido, o como quieras llamarle tú, Jesús de Nazaret. Espero que tengas paciencia y veas todos los videos para poder comprender lo que tú tienes que hacer, no lo que yo te digo que tienes que hacer, lo que está escrito aquí, lo que hicieron sus discípulos, sus apóstolos, sus primicias, las que siguen al Cordero donde quiera que esté. Así dice Juan en Revelaciones. Amigos míos, hasta el próximo mensaje, que será desde el capítulo 5 en adelante. Que el Señor te bendiga y te dé el entendimiento para poder comprender. Porque aquí no hay filosofía, no hay teología. Hermano mío, aquí en este libro no hay teología, no hay filosofía. Tú no tienes que pensar. No, aquí ya está inspirado por el Espíritu Santo. Por eso este libro fue escrito para nosotros. No tienes que agregar, ni siquiera tienes que pensar. Tienes que acatar, hacerle caso.
Eso es lo que te aconsejo. Será hasta el próximo mensaje. Que Dios te bendiga.